Efesios 1, 5 y 6. Es el tema 6, se titula El decreto de Dios, parte 2, aunque realmente estamos viendo el decreto de Dios como tal. Efesios 1, 5 y 6. Vamos a darle lectura, oramos y continuamos con nuestro tema de la confesión de fe bautista de 1689. La Biblia, la palabra de Dios, dice así al texto: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la cual nos permites una vez más adentrarnos en tu palabra por medio de esta confesión de fe histórica, Señor. Gracias por abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento y darnos ese acierto, Señor, de apegarnos a una confesión de fe y sobre todo de estudiarla, de escudriñarla bíblicamente para saber qué es lo que creemos como iglesia. Te rogamos que estas enseñanzas nos lleven a reflejar a Cristo cada vez más. Te lo rogamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. La clase pasada ya comenzamos con este tema, se titula El decreto de Dios. Ya entendimos que el decreto de Dios es su anticipado consejo y orden de todos los acontecimientos en el universo. Dios, desde antes de que el tiempo fuera creado, Dios en la eternidad, en su mente decretó todo lo que había suceder. ¿Qué es todo? Todo ya está. Algunos lo conocen como destino, predestinación, decreto, consejo, voluntad, presciencia de Dios, como le quiera llamar. A final de cuentas, el punto es que antes de que la tierra, de que el tiempo fuera creado, Dios en la eternidad pasada ya había decretado. En su mente ya lo sabía y dijo: quiero que pase esto, que pase esto, que pase esto. Todo en el universo. Para su mejor comprensión, este tema se divide en dos, aunque realmente nada más es el decreto de Dios. Acuérdese, en Dios no son los decretos, es el decreto. Nuestra mente no lo alcanza a entender, pero es el consejo, el decreto de Dios. Para comprenderlo lo dividimos en dos para poderlo estudiar: el decreto general y el que vamos a estudiar hoy, el decreto particular. El decreto general habla de todos los acontecimientos en el cosmos. El decreto particular o específico se trata acerca de aquellos que somos predestinados a la vida eterna. Antes vimos un tema que le dije que nos iba a servir de mucho entenderlo: la presciencia, el preconocimiento divino. Es el hecho de que Dios conoce de antemano todos los acontecimientos futuros. Dios ya sabe lo que va a pasar en el futuro, pero eso no significa que el decreto de Dios es con base en ello. Dios no vino al futuro, se echó un clavado y dijo: aquí en el futuro va a pasar esto, y ya entonces acá, antes de que las cosas suceden, las decreto, porque entonces Dios estaría sujeto al futuro y no sería su decreto completamente libre. Por eso es que teníamos que entender lo que es la presciencia de Dios o el preconocimiento. Dicho de otra manera, Dios no necesita ver al futuro para decretar su voluntad. Vamos a continuar con la segunda parte de este tema tan interesante, tan maravilloso, y vamos a entrar al decreto específico. Inciso C, el decreto específico de Dios. Y aquí se abren varios incisos. Le leo lo que dice la confesión de fe y ya después lo vamos desglosando como lo hemos ido haciendo en las últimas 5 clases. Dice así la confesión de fe: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. ¿Qué acabamos de decir aquí? Número 1, que en su decreto Dios, o que Dios decreta elección para salvación.
elección para salvación. Vamos a las siguientes citas. Ángel, 1 Timoteo 5:21. Ana, mi esposa, por favor, Mateo 25:34. Ya leímos Efesios 1:5 y 6. ¿Qué dice Efesios 1:5 y 6? Que fuimos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios, antes de que tú nacieras, ya te había predestinado. Él dijo: voy a querer que nazca un ser humano llamado Olaf, tal característica, tal peso, tal edad, tal esto, tal otro. Va a pasar su niñez aquí, va a su adolescencia allá, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y en un momento específico de su vida, él va a llegar a los pies de Cristo. Lo voy a llevar por medio de mi Espíritu Santo a los pies de Cristo. Él va a adorar a Cristo, él va a anhelar reflejar a Cristo, y él no lo sabe, pero hasta lo voy a llevar a que pastoree y enseñe a más personas a ser como Cristo. Eso es lo que dice, que Dios eligió para salvación. De hecho, la confesión de fe nos dice que a dos grupos: a los hombres, hablando de seres humanos, y ángeles, porque también algunos ángeles se salvaron, no todos se perdieron en la rebelión en el cielo. 1 Timoteo 5:21, todos al final. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:13 y 14. Fuerte, Ángel. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardas estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Hasta ahí nada más. Y de sus ángeles escogidos, ¿para qué? Para salvación. Esto me estoy adelantando, también lo vamos a ver, o ya lo vimos algunos en el discipulado. Hubo una rebelión en el cielo, por eso se manchó de pecado. En esa rebelión en el cielo, Satanás incita y mancha de pecado el cielo. Satanás con la tercera parte de los ángeles se rebelan en el cielo y son expulsados del cielo. Pero hubo unos ángeles que no se rebelaron porque eran más buenos, porque eran mejores, no, porque Dios los escogió delante de sus ángeles escogidos. ¿Que escogidos para qué? Para no caer, para salvarse de esa rebelión de pecado. Aquí vemos que Dios elige también ángeles para salvarse de esa rebelión de pecado. Mateo 25:34. Así es. ¿Qué dice? Yo preparé el reino para ustedes desde la fundación del mundo. El mundo se estaba creando y yo ya tenía planeado quiénes iban a heredar el reino de Dios. Eso es maravilloso. Y 2 Tesalonicenses 2:13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos amados en el Señor, de que Dios los haya elegido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad. 14, a lo cual los llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Escriba, ¿qué es lo que dice aquí la confesión de fe? Y es a lo que quiero que se quede en su corazón. Dios eligió a aquellos que van a ser salvos, pero lo hizo antes de la fundación del mundo. Dios eligió a aquellos que van a ser salvos, pero lo hizo antes de la fundación del mundo. Hasta este punto nadie tiene problemas de comprensión. Hasta aquí muchos arminianos, molinistas, que son escuelas soteriológicas, gente que cree que la salvación es de tal o cual modo, muchos no tienen problemas. Dios nos eligió, Dios nos escogió, Dios nos predestinó para ser hijos suyos. Ahora lo siguiente que debemos de entender es que Dios lo hizo, Dios nos eligió sin tener nosotros mérito alguno para ser elegidos. No teníamos nada. Dios no pudo y no vio nada en Olaf que dijera: lo que pasa es que Olaf es esto, tiene lo otro, tiene lo aquello. Dios no vio nada bueno en mí, ni en ti, ni en ti, ni en nadie de aquí. Dios no vio nada bueno. Dios no vio ni un mérito en ninguno de aquellos que eligió. No hicimos nada que mereciera que nos escogiera. Por el contrario, lo único que aportábamos era pecado en abundancia en nuestras vidas. Vamos todos a 1 Corintios 1:27 al 29. 1 Corintios 1:27 al 29. Aquí es donde se empieza a caer el egocentrismo humano.
Porque muchos dicen, sí, Dios me eligió porque sabía que yo iba a hacer buenas obras, porque sabía que yo iba a responder al evangelio, porque sabía que yo iba a tratar de ser buen cristiano. Mentira, Dios no vio nada bueno en ti. Todo lo que haces ahora, buenas obras, tratar de seguir a Cristo, etcétera, es porque fuiste elegido, no para que, o no fuiste elegido por eso, sino por es que fuiste elegido lo haces. Exactamente, es la consecuencia. Primera de Corintios 1 del 27 al 29 dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia y diga: a mí Dios me escogió porque soy bueno, porque soy santo, porque soy justo. No tenemos nada de qué gloriarnos. La elección no está basada en nada que Dios haya visto en la eternidad acerca de nosotros. Dios no vio nada bueno de nosotros en la eternidad, o en algo bueno que viera en nosotros, sino que su decisión es soberana y libre. Dios, escuche bien esta parte que le voy a decir, elige a algunos simplemente por misericordia. No sabemos con exactitud el criterio que usa, pero sabemos que es por su gracia. Segunda de Timoteo 1:9. Porque yo no soy menos pecador que todos los que están allá afuera, o no era. Ahorita que estoy en Cristo ya no. Ni usted era menos pecador que nadie. Segunda de Timoteo 1:9. Sabemos que Dios elige a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, a lo necio. Pero todos somos así. Entonces, ¿a quién eligió? Al más vil, al más necio, al más... Es que todos somos iguales, o sea, no hay a cuál irle, todos estamos igual. Entonces, ¿qué criterio usó? No lo sabemos. Él solamente sabe qué criterio usó. Lo que sabemos es que es por gracia y para la alabanza de su gloria. Segunda de Timoteo 1:9 dice: Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino que nos salvó según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué nos salvó? ¿Quién sabe? Yo no puedo saber todavía. Dice Paul Washer, es maravilloso el amor de Dios, como todos los días sigo fallando y todos los días Dios me sigue amando. Entonces, ¿por qué nos salvó? ¿Por qué nos eligió? No lo sabemos, solamente podemos decir gracias. Lo anterior significa que nosotros no aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Esto también ya debería de saberlo. No somos una iglesia decisionista, no somos una iglesia que te dice recibe a Cristo en tu corazón. Tú no aceptas a Cristo en tu corazón. Esa es una mentira antropocéntrica, donde al hombre lo ponen en el centro y casi ponen a Dios en el cielo, como diciendo: ay, ¿qué voy a hacer sin Olaf? Si Olaf no me acepta en su corazón, no voy a poder vivir la eternidad. Olaf, acéptame. No, nada que ver. Esa mentira pone al hombre en el centro de todo y el hombre, pues te voy a hacer el favor, Señor, ven a mi corazón, te acepto. No, jamás fue así, jamás ha sido así. Nosotros no lo aceptamos a Él. Esa es una mentira divulgada por muchos grupos carismáticos y pentecostales para ser adeptos. Usan como cita la base de Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo, abre tu corazón para que entre a ti. Esa cita la sacan de contexto. Esa cita es un llamado al arrepentimiento de la iglesia de los últimos tiempos. No es un llamado de evangelismo. Lo que sí podemos ver en la escritura es que Dios eligió a varios hombres para salvación y a otros para que se quedaran fuera de ella. Se basó solamente en su perfecta y soberana voluntad, en sus propósitos eternos, ocultos y finales. Y de aquí saltamos al inciso B. O al número 2, los reprobos. Los reprobos, que son los no elegidos para salvación. Porque ¿qué cree? Dios elige a unos sí y a otros también para que se pierdan por la eternidad. Es la doble elección, la doble predestinación, los reprobos, como le quiera ver.
La confesión de Westminster todavía ahonda mucho más en este punto. La confesión de fe bautista es un poquito menos profunda porque tampoco quieren hacer ver a Dios, no queremos hacer ver a Dios como un sádico que dice, a ti sí te elijo, tú púdrete en la eternidad. Jamás es así. Ahorita lo vamos a entender que no es así, pero sí es una realidad. Dios a algunos los elige para ser salvos, a otros simplemente no los elige. Y en lugar de nosotros decir, ¿por qué eres así, Dios? ¿Por qué dejas fuera a algunos? Lo que deberíamos decir es, Señor, yo también debería de estar fuera sin que me eligieras. Gracias por elegirme a mí también, aunque no lo merecía. ¿Dónde encontramos esta doctrina? Vienen varias citas. Vamos nuevamente, Ángel, Juan 12, 37 al 40. Mi esposa, por favor, primera de Pedro 2, del 6 al 8. Mi hermano Gabriel, no se me esconda, Judas 4. Ahí atrás, Blanca, por favor, Apocalipsis 17, 8. Y cerramos todos con el capítulo por excelencia donde habla de elegidos y reprobos, Romanos 9, del 6 al 24. La Biblia es clara, Dios a unos los elige para que se salven, Dios a otros los elige para que se pierdan, o simplemente no los elige para salvar, como usted le quiera llamar. A final de cuentas hay dos grupos, el grupo de los salvados o de los salvos y el grupo de los reprobos, así se le dice, con acento en la E, no es reprobó, es reprobos, con acento en la E. Juan 12, 37 al 40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque estos no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sané. Y yo los sane. Exalto, yo los salve, yo los sane, acento, yo los sane. Sí, ¿no? Por eso, yo los sane, yo los sane, no los sané, yo los sane. Bueno, el punto aquí es, Jesús hace milagros, Jesús está en su entrada triunfal a Jerusalén y la gente grita Hosana, pero hay un grupo, sobre todo de los dirigentes, que dicen, se pasa, ¿cómo es posible? Y Jesús voltea con sus discípulos y les dice, ya ven, se cumple lo que dice Isaías, que el Señor cegó sus ojos, tapó sus oídos, guardó sus corazones, o vaya, no tocó sus corazones para que se conviertan y yo los sane. ¿Qué está diciendo Jesús? Ellos son el grupo que el Señor dijo, no lo voy a elegir. Esas personas que me están rechazando públicamente no lo hacen porque, entre otras cosas, son el grupo que mi Padre no eligió. Primera de Pedro 2, del 6 al 8. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? ¿Se acuerdan que no tiene mucho que vimos esa cita? Apenas en el libro de Hechos lo cita el apóstol Pedro cuando está en el concilio, y ya después ahora les dice, la piedra que ustedes desecharon, la roca en la cual es el cimiento, ese es Cristo, y el que cayere sobre él será desmenuzado. Aún para eso ya Dios había destinado personas que iban a rechazar a Cristo. Estoy parafraseando al apóstol Pedro. Judas 4. Habían sido destinados ¿para qué? Para condenación. Apocalipsis 17, 8. Hasta ahí nada más. Los que no estaba escrito su nombre. ¿Qué es el libro de la vida? Es el libro en el cual están escritos los nombres de todos aquellos que somos elegidos para salvación. Y Juan dice que hay unos hombres que desde el inicio, desde antes de que el mundo se fundara, sus nombres no estaban escritos en él. ¿Esto qué es? Que hay reprobos, hay gente no elegida
para ser salva. Mucho ojo. Para muchos surge una pregunta: ¿realmente es Dios justo al hacer esto? ¿Es justo que elija a unos y a otros no los elija? Si realmente quisiéramos justicia, ningún ser humano tendría que ser salvo, tal como le pasó a los ángeles caídos. Segunda de Pedro 2:4. Si tú quieres justicia en Dios y dices, no es justo, ¿por qué Dios elige a unos sí y a otros no? ¿Seguro que quieres justicia? Sí, que Dios sea más justo. Ok, nadie se salva, porque nadie es bueno. Todos somos pecadores delante de Dios. Entonces Dios tendría que darle su justicia a todos, como estás pidiendo, y tendría que reprobar a todos, tendría que castigarnos a todos en el infierno. Eso sería lo justo, porque todos nacimos en pecado, todos ofendemos a Dios. Si no estás en Cristo, cada respiración tuya es una ofensa a Dios, y si no estás en Cristo, mereces el infierno tú y todo mundo. Por eso es que si alguien dice, no es justo que Dios elija a unos y otros no, pues si quisieras justicia, sería que nadie fuera elegido. Versículo 4, segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. ¿Qué pasó en el cielo? Una tercera parte de los ángeles se rebeló. Esa tercera parte de los ángeles cayó en pecado. ¿A cuántos perdonó de esos que pecaron de los ángeles Dios? A ninguno. Y nosotros, toda la humanidad está en pecado y a algunos nos ha perdonado. Entonces, si quieres justicia, debería de ser como con los ángeles, no perdonar a ninguno. Por lo tanto, cuando Dios decide elegir a alguien para salvación, está demostrando su bondad y su misericordia y su gracia. Y por si fuera poco, en Romanos 9 leemos que los seres humanos no somos quien, de hecho no hay nadie en el universo para decidir si Dios es justo o no. Escriba: unos recibimos gracia, otros reciben justicia, pero nadie recibe injusticia de parte de Dios. Romanos 9:14. Este grupo, el de la elección, este grupo recibió gracia. Este grupo de los reprobos recibió justicia. ¿Por qué? Porque son pecadores. Estos también son pecadores. El grupo de aquí, estos son pecadores. Y estos de acá también. Entonces, ¿qué significa? Que a unos Dios les da gracia, a otros Dios le da su justicia. ¿Cuál es su justicia? Eres pecador, yo soy santo, te va tu castigo. ¿A quiénes Dios les da injusticia? A nadie. Romanos 9:14. Y aún aquí tiene autoridad. No estoy en Hechos, perdón. Me he pasado mucho últimamente, creo que ya voy a necesitar lentes. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. Siguiente inciso, vamos bien hasta aquí, inciso D. Elección eterna. Se lo leo. Acerca de la elección, dice así la confesión de fe: estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente. Su número es tan cierto y definido que no puede aumentar ni disminuir. En otras palabras, nos está diciendo la confesión de fe que la elección divina, lo que Dios eligió aquí y aquí, es por toda la eternidad. Nos está diciendo que elegidos y reprobos es por la eternidad. Nada puedes hacer para que Dios te elija, nada puedes hacer para que Dios, si te eligió, te repruebe o te
saque de la elección. Vamos a las siguientes citas. Ángel, Juan 13:18. Mi esposa, Romanos 11:5 y 6. Hermano Gabriel, 1 Corintios 7:20 al 22. Y todos vamos a 2 de Timoteo 2:19. Le repito las citas. Juan 13:18, Romanos 11:5 y 6, 1 de Corintios 7:20 al 22 y 2 de Timoteo 2:19. Fuerte. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿De quién está hablando aquí? De Judas. Jesús está hablando de Judas. Y él está diciendo, ya sé quién se eligió para perdición y ya sé, no hablo de todos, les dice a los demás, a los otros 11 discípulos, no hablo de ustedes, ustedes están elegidos para ser salvos, con ustedes no hay ningún problema, así fue desde la eternidad y así será hasta la eternidad. Hablo de uno que fue reprobado, fue elegido para perderse, ese uno es Judas, así fue desde la eternidad, así pasó y así será por toda la eternidad. Siguiente cita, Romanos 11:5 y 6. Está ahí nada más. Nos está diciendo que la elección no tiene nada que ver con lo que tú haces o dejas de hacer. 1 Corintios 7:20 al 22. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te den cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre pues del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esclavo, propiedad, esa es la parte sobre todo que nos interesa. Aquellos que somos de Cristo somos su propiedad por toda la eternidad. Y 2 de Timoteo 2:19 dice así la Biblia. Pero el fundamento de Dios, sí, 2 de Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, este no es el firmamento, esto es lo que tenemos como cierto. Dios conoce a los que son suyos, el Señor conoce a los que ha predestinado y jamás los va a dejar. Siguiente inciso. Inciso E. Se lo leo y ahorita le anoto ahí. Dice así: a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Dios elige libremente a los suyos, que no hay nada que condicione la elección de Dios. Romanos 8:30, vamos todos. Efesios 1:4 ya lo leímos, 2 de Timoteo 1:9 lo acabamos de leer. No, ahí mismo, 2 de Timoteo 1:9 se lo leo. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora sí, Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué nos dice en este punto la confesión de fe? Nos dice que Dios en su soberanía tiene la autoridad y el derecho, y por consecuencia es libre de elegir a quien solamente Él quiere. Hay quienes están de acuerdo con la doctrina de la predestinación, diciendo que Dios elige a aquellos que conoce que de antemano van a creer y aceptar a Cristo. El problema con esta cosmovisión es que la salvación radica en las personas y no en Dios. La Biblia no dice eso, ya lo explicamos la semana pasada. Eso es la presciencia. Sí, a mí Dios eligió porque Él vino al futuro, vio que yo lo iba a aceptar y por eso me eligió en la eternidad. Mentira.
Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Dice la Biblia: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y ellos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino únicamente por la voluntad de ¿quién? De Dios. Es por eso que los reformadores llamaron a esta doctrina elección incondicional. Nada condicionó la elección de Dios, ni nuestra fe, ni nuestra respuesta, ni nuestras buenas obras. Nada condiciona a Dios en lo absoluto. Escriba: no somos elegidos por tener fe. Tenemos fe porque somos elegidos por Dios. Nada condiciona la elección divina. No somos elegidos por tener fe. Tenemos fe porque somos elegidos por Dios. Y esto nos lleva al siguiente punto: nada condiciona la elección divina. Romanos 9, del 11 al 16. Este tema lo vemos un poquito más someramente, más tranquilo en el discipulado, en las 7 etapas de la salvación. Y también lo vimos hace tiempo en una serie de estudios titulada Soteriología. Por eso es que algunos dicen: mucho de esto ya lo he escuchado, sí, ya lo hemos predicado otras veces. Y es lo que la Confesión de Fe Bautista de Londres dice, y es a lo que nos apegamos. Romanos 9, del 11 al 16 dice así: puesto que no habían nacido ni habían hecho aún bien y mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Está hablando de Jacob y Esaú, que todavía no nacían y Dios ya los había elegido, no porque ellos condicionaron la elección de Dios, Dios los eligió porque Él quiso. Y se dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí mismo 11, 5 y 6. Así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si fuera por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Así que la razón por la que Dios no salva a todo el mundo es que Dios el Padre es soberano en la salvación, y a Él le da placer otorgar la fe a alguien, a quien le place, y a quien no lo hace. Hay muchos textos en la Biblia que muestran que Dios el Padre es soberano en la salvación de los hombres. En Romanos 9 nos dice que Dios es como el alfarero y nosotros como el barro. Las personas a quienes Dios ha escogido y las que no ha escogido somos enteramente iguales en todo. Inciso F. Ya puedo borrar acá arriba ya, ¿verdad? Le leo lo que dice la confesión de fe. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Este es el inciso F.
Predestinación. De la predestinación. ¿Qué nos dice? Número 1. Que hemos sido predestinados para glorificar a Dios. Estamos hablando de la de predestinación de los salvos. Número 1. Fuimos predestinados para glorificar a Dios. Dios no nada más te predestinó para que te salves y hagas de tu vida un cacahuate y lo que te guste y lo que te plazca. Si tú eres un elegido por Cristo, si tú eres un elegido por Dios, una de las características tuyas es que vas a querer glorificar a Dios sí o sí con todo en tu vida. ¿Vas a fallar? Por supuesto que vas a fallar. Para eso Dios dejó su gracia, para eso Dios dejó su Espíritu Santo, para que donde nosotros somos débiles, Él nos vuelva fuertes y salgamos adelante. Vamos a las citas. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 1:2, Ángel, mi esposa. Segunda Tesalonicenses 2:13. Y vamos todos a Efesios 1:4 y 2:10. Dios nos predestinó a los que somos salvos. ¿Para qué? Para hacer mi vida lo que yo quiera y vivirla como quiera. Al cabo ya soy salvo. No. Dios te predestinó para glorificar a Dios. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecer ¿a quién? A Dios, porque fuimos rociados con la sangre de Cristo. Hasta ahí nada más. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la plena. ¿Nos salvó para qué? Para santificación en el Espíritu. Efesios 1:4 dice: nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. No te escogió para que vivas como quieras, te escogió para que reflejes a Cristo. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Cristo, creados en Cristo para buenas obras. Esas buenas obras Dios las preparó de antemano, cuando en la eternidad, cuando nos predestinó para andar en ellas. Segundo punto, en Cristo. Número 2, en Cristo tenemos la garantía de nuestra predestinación. Todo eso que estamos viendo es lo que dice en esos párrafos la confesión de fe. Ángel, 1 Tesalonicenses 5:9 y 10. Y vamos todos a Tito 2:14. Le recomiendo que traiga su Biblia. Si no trae Biblia, traiga su Biblia, para que no se pierda las citas, para que vaya rápido a ellas, pero sobre todo que las cheque en su casa, ya cuando lo tenga disponible el estudio en internet, lo subimos, ahí busque las citas, chéquelo en su casa y corrobore lo que la Biblia dice, para que no crea que es lo que yo digo, sino lo que realmente la confesión de fe, pero sobre todo la Biblia habla de ello. Ahora, ¿qué garantía tenemos? ¿Por qué podemos estar tan seguros de que somos predestinados? Porque nuestra garantía de predestinación es Cristo, no somos nosotros. No es porque yo soy bueno, porque yo la voy a librar, porque yo le voy a echar ganas. Mi garantía es Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así es. ¿Quién es nuestra garantía? ¿Por qué podemos estar seguros? Por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, habla de Cristo, cómo se dio en la cruz, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué está diciendo? Que esto que Dios nos predestinó para las buenas obras está garantizado por la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Tercero, somos predestinados para, y aquí son varios puntos,
ser llamados, justificados y santificados. Romanos 8:30, Efesios 1:5, Segunda Tesalonicenses 2:13 nos dice ello. 4. Somos predestinados, o nuestra predestinación es para siempre. Vamos ahí, sí, Primera de Pedro 1:5 y Judas 24. Vamos todos, Primera de Pedro 1:5. Ya lo tenemos. Primera de Pedro 1:5 dice así: son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el último tiempo. ¿Por qué somos guardados? Por el poder de Dios, no por nuestras buenas obras. Y Judas 24, unas hojas más adelante. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Dios es quien nos guarda, es poderoso para guardarnos. Aquí estamos, no se distraiga. El número 5. Solo los elegidos para salvación alcanzarán vida eterna. Solo los elegidos para salvación alcanzarán vida eterna. Ángel, Juan 6, 64 y 65. Hermano Gabriel, Romanos 8, 28, y vamos todos a Primera de Juan 2, 19. Juan 6, 64 y 65, fuerte. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Así es, solamente aquellos que el Padre elige pueden ir a Cristo. Solamente los elegidos para salvación tienen predestinada la vida eterna. Y Romanos 8, 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Primera de Juan 2, 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido elegidos como nosotros, casi podemos leer ahí, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hay un gran malentendido en este punto, y es que es que entonces los no creyentes no van a tener nunca la oportunidad de creer. Hay quienes dicen, eso significa que esa persona que no cree nunca tuvo la oportunidad de creer, ya estaba condenado, nunca tuvo la oportunidad real. Quienes piensan así es porque no comprenden completamente el plan de Dios. Cada vez que alguien rechaza a Cristo, ese alguien es totalmente responsable delante de Dios por sus actos. La soberanía de Dios en la elección no anula para nada nuestra responsabilidad como hombres cuando rechazamos a Cristo como el único camino al Padre. Si lo deseamos ver así, es como las vías de un tren. Un riel es la soberanía de Dios, el otro riel es la responsabilidad humana por el pecado. Van siempre juntas, paralelas una a la otra, y un riel sin el otro no son las vías completas. Así es nuestra salvación, descansa en la soberanía de Dios, y la perdición es completamente responsabilidad de los seres humanos. Y terminamos ya, inciso G. Ya después en su casa ahí dejé algunas citas que no hemos ido leyendo por cuestión de tiempo, pero ya las puede leer en su casa. Dice así: la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe de tratarse con especial prudencia y cuidado,
para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan por la certidumbre del llamamiento eficaz estar seguro de su elección eterna. De este modo, esta doctrina va a proporcionar motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. En otra palabra, consecuencias de esta doctrina. ¿Cuáles son? Número 1, o implicaciones, no es para inconversos. Si nosotros mismos nos cuesta trabajo este tipo de doctrinas al principio, tú no puedes ir por ahí predicándole con esta doctrina a los inconversos como si fuera el Evangelio. Tú no puedes llegar y decirles, oye, a lo mejor eres elegido, a lo mejor eres salvo, yo no sé, pero voy a... No, esta doctrina es para los de adentro, y ese es el segundo punto, es para los cristianos esta doctrina. Y el tercer punto, y es el más importante de todo lo que acabamos de ver el día de hoy, esta doctrina no es para envanecernos, es para humillarnos. Hay tres posturas. Cierren sus ojos, vamos a terminar ya. Lo que dice la confesión de fe en el último inciso acerca del decreto de Dios es que esta doctrina del decreto de Dios no es para los inconversos. No puedes andar predicando el Evangelio, creyendo que es el Evangelio y hablando de decreto y de predestinación y diciéndole tal vez fuiste predestinado, tal vez no. Esa doctrina es para los cristianos, pero sobre todo quiero que entiendas y te vayas de aquí con eso el día de hoy. No es para envanecerte, es para humillarte. Hay tres posturas que se toman con respecto a esta doctrina. La primera, y es la más común, la de rechazo. Cuando escuchan decreto de Dios y escuchan que Dios eligió a unos y a otros no, mucha gente lo rechaza y dice, no, ese no es el Dios que yo conozco, porque es el Dios de su imaginación el que ellos conocían. No conocían al Dios de la Biblia, un Dios que elige a unos y reprueba a otros. Y rechazan la doctrina. La segunda postura que toma mucha gente con esta doctrina es la del orgullo. Se sienten del club de los elegidos, lo cual demuestra que no han entendido a cabalidad, que no hicieron nada para ser elegidos, que no merecían ser elegidos, que tenían que haber sido reprobados junto con el resto, que tenían que haber sido desechados junto con todos los demás que han sido desechados. La tercera postura, y es la que espero que lleguemos a tomar el día de hoy, es la de humildad. Que entiendas que a pesar de todo lo que Dios vio en la eternidad de ti, vio tantos errores, tantas fallas, vio tu carácter, vio tus pecados, vio cuántas veces hiciste cosas malas, cuántas seguirás haciendo y cuántas nunca vas a dejar de hacer, y aún así Dios eligió salvarte. Aún encima de todo, Dios eligió salvarte. Cuando tú entiendes de esta manera esta doctrina, tú tienes que volverte humilde, te tienes que humillar delante de Dios y tienes que decirle, gracias Señor. La elección es por gracia y porque Dios es bueno y no hay ninguna otra razón. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a decirle a nuestro Dios que creemos firmemente que Él ha predestinado y preordenado todo de antemano, que Él ya tenía todo listo desde antes de que en la eternidad, desde antes de que formara la tierra y el tiempo. Él ya había predestinado todo. Específicamente ya nos había elegido para ser salvos, ya nos había elegido para estar con Él por toda la eternidad. Por eso, Señor, le damos gracias. Por eso, mi Dios, es que le honramos y le agradecemos, porque sabemos que usted no vio nada bueno en nosotros, usted no vio nada que le complaciera, usted lo único que pudo haber visto en nosotros fue el pecado original y tantos errores, tantos pecados de la carne,
tantas fallas de carácter, tantas situaciones negativas en nuestras vidas, fue lo único que pudo ver en nosotros. Y aún así nos amó, aún así nos eligió, aún así nos salvó, aún así envió a Jesucristo a morir por nosotros. Por eso es que lejos de pensar que somos del club de los elegidos, lo único que podemos decir es: Señor, no lo merecíamos. No merecíamos que tú nos llamaras, que nos predestinaras para ser salvos y nos llamaras a los pies de Cristo. No lo merecíamos. No merecíamos tu salvación. No merecíamos nada de ti. Estas doctrinas hacen añicos el orgullo humano, que cree que merece todo en el universo, que cree que es el centro del universo y el centro del mundo y de la creación. Y esta doctrina nos hace darnos cuenta que el centro de todo es Cristo Jesús y no el ser humano. Por eso es que espero que esa sea la postura que usted se lleve de aquí el día de hoy, que sigamos escudriñando. Son temas bastante difíciles de asimilar, pero yo sé que son bíblicos y eso para mí me basta. Con que sea bíblico lo enseño. Gracias, Dios, te decimos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.